Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida. Agradezco al Instituto Caro y Cuervo y a la editorial El Peregrino que me invitaron a, más que moderar, a conducir esta conversación sobre el lenguaje de Europa y el lenguaje de América con un escritor argentino y un escritor español. Lenguaje sobre el cual o a través del cual o gracias al cual espero podamos construir puentes y diferencias tal vez entre lo que es el lenguaje de América y el lenguaje de Europa. Tal vez yo comenzaría entonces por el mismo título de la conferencia, y es preguntarles a Eduardo y a Use qué piensan de estas nociones de lenguaje de Europa, lenguaje de América, y si existe un lenguaje de América y un lenguaje de Europa. Buenas tardes, gracias por haber venido. Es un tema muy vasto el que nos reúne aquí hoy, ¿no? Yo hace unos días que me estoy preguntando cómo enfocar este tema, porque resumir las diferentes tradiciones europeas en una sola y hablar del lenguaje de Europa ya me parece venturoso. Y hacer lo mismo con América, me pregunto, ¿qué América, no? ¿La América hispana? ¿La América latina? ¿La América entera con Estados Unidos y Canadá? Lo primero que se me ocurre decir es que, generalizando, porque creo que el título propone una generalización, lo primero que se me ocurre decir es que, hablando de literatura sobre todo, creo que la tradición literaria de América en general, metiendo todo, metiendo Estados Unidos, la América hispana e incluso Brasil, tiene raíces profundamente europeas. O sea, no creo que la literatura americana marque un corte, creo que marca una continuidad con la tradición europea, con particularidades, por supuesto, pero marca una continuidad. Lo que puede ser interesante, pensaba hoy, es comparar el modo en que lo ha hecho la América inglesa y el modo en que lo ha hecho la América hispánica, por decirlo de alguna manera. Mi sensación es que cuando se hace la historia de la tradición de la literatura en lengua inglesa, uno ve, incluso cuando ve libros que intentan marcar un canon o una tradición de la literatura en lengua inglesa, como los más conocidos, como pueden ser los libros de Harold Bloom, con todos sus defectos y todas sus virtudes, se habla como si fuera una sola literatura de eso. Es decir, él pasa de Jane Austen a Henry James y de Henry James a Faulkner como si fuese una sola cultura y una sola tradición. No hay grandes cortes. Y todo parece quedar dentro de una misma tradición, más allá de que, sin dudas, escritores como James leyeron a Flaubert y escritores como Poe leyeron, no sé, a los románticos alemanes. Pero está claro que hay como una tradición muy endogámica, ¿no? de la literatura en lengua inglesa. En cambio, creo que cuando hablamos de la literatura del resto de América, digamos de México hasta la Tierra del Fuego, si bien la lengua que nos une es el español, creo que ahí las tradiciones son más mezcladas. Esa es mi sensación. Creo que la literatura, para dar ejemplos conocidos, pero los ejemplos más fuertes de literatura en lengua española en América en el siglo XX, podría ser, no sé, Borges, El fenómeno del boom, escritores como Onetti o como Virgilio Piñera o como Arreola. Pienso en diferentes ejemplos. Creo que no dialogan solamente con la tradición española, o incluso hasta no dialogan voluntariamente a veces con la tradición española. Y eso me hace pensar sobre todo en un texto muy conocido de Borges, ese texto tantas veces citado del escritor argentino y la tradición, que creo que en realidad
ese mismo texto podría ampliarse al escritor latinoamericano y la tradición, y ahí lo que Borges decía era que una de las particularidades o uno de los privilegios de los que escriben literatura en América Latina, él escribe esto a mediados del siglo XX, pero creo que todavía es válido, en todo caso en ese momento sí era muy válido, es que el trabajo literario o la obra literaria o la producción literaria de los escritores de América Latina no entronca solamente con una tradición, sino que está la posibilidad de tomar elementos de la tradición de Francia, de Inglaterra, de Italia, de España y de mezclar eso con gran libertad. Tal vez es uno de los privilegios de las culturas más jóvenes y marginales. Porque casi al mismo tiempo que Borges decía eso, yo recuerdo que otro escritor que vivió un tiempo en Argentina, Witold Gombrowicz, el polaco, autor de Ferdi-Durk y de varios libros, decía exactamente lo mismo con respecto a la tradición literaria en países europeos marginales como Polonia, ¿no? La posibilidad de mezclar cosas. Entonces, no sé, esto es lo que me parece que cuando hablamos de lenguajes o de códigos o de procedimientos o de tradiciones de la literatura en América, creo que es interesante distinguir, me parece a mí, estas dos formas de dialogar con la tradición y no solo con la tradición literaria, sino también con la lengua, ¿no? Bueno, no quiero acaparar la charla. Y Use, desde la perspectiva de Europa, ¿cómo ves tú eso? No, yo lo que creo es que, bueno, hablamos del lenguaje, o sea, del español de América y del español de España, ¿no? Yo creo que sí que son distintos y que a lo largo de la historia, pues que cómo se ha ido conservando, ¿no? Cómo se ha ido modificando, ¿no? La manera de escribir y la manera de hablar también, ¿no? Evidentemente desde el Quijote, ¿no? Que es ya un lenguaje riquísimo, ¿no? Un español muy rico en expresiones populares, porque hay que recordar que, bueno, la lengua siempre la mantiene el pueblo, ¿no? Es el que se encarga de conservarla, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia sí que ha habido unos momentos en los que el español pues tenía su español literario tenía su sitio pues en España, ¿no? En el siglo de oro, el siglo XVII. Luego yo creo que se produce una revolución del lenguaje con el modernismo a partir de Rubén Darío y todos estos escritores que están ahí en París, ¿no? Curiosamente se traslada ese español, se transforma en París. Luego hay un momento determinante, que es cuando en los años 60 y 70 viene el boom, que también es otra explosión, ¿no? El boom norteamericano, y es cuando descubrimos que el español de América es superior al español de España, ¿no? Es como, hoy lo hablaba con mi amigo Eduardo Lago, que es cuando es un partido de tenis y nos ganan 6-0, 6-0, 6-0, ¿no? Porque esa expresividad, esa riqueza en los matices, pues es prodigiosa, ¿no? Y tal. Luego hay otro momento decisivo en el español, que es el que se está produciendo ahora, ¿no? En el cual, pues, ciudades como Nueva York se hablan casi más español que inglés, y ese español pues se ve pues muy, vamos, se ve alterado, ¿no? por expresiones, y que eso pues se está viendo luego, pues por ejemplo en novelas como Junot Díaz, etcétera, ¿no? En esos fenómenos. Y ya está, ¿no? También, bueno, sí, también comparto con Eduardo esta visión de los precursores del boom, ¿no? Que hubo, pues como son Onetti, como son Borges, como son todos estos escritores que pues son maravillosos, ¿no? Y que bueno, tenían unas maneras de escribir, bueno, pues que estaban muy bien, ¿no? Muy ricas. Con lo que estaban diciendo, me acordé de una frase que Javier Cercas me decía en una entrevista que le hice hace un par de años. Él me decía que no se consideraba un escritor español, sino un escritor en español.
y hablaba de la ilusión que tenía de que hubiera un sistema literario en español más allá de la identificación y la localización de cada una de las regiones. En sus casos, ¿podría aplicarse esa forma de ver las cosas como un escritor en español, a pesar de las particularidades que señaló Eduardo y de las influencias hacia el otro lado que Use mencionó? Yo creo que la idea de literatura nacional está en retroceso. En mi caso personal lo festejo. Todo lo que tiene que ver con nacional, más cuando se escribe con N mayúscula, me desagrada profundamente. Nunca me ha interesado y creo que la idea de literatura nacional generalmente es una gran operación política, ¿no? Por supuesto, los autores, los escritores de un mismo país comparten cosas, eso es innegable. Comparten una cultura, comparten inflexiones y usos peculiares del idioma y comparten sobre todo una misma infancia, que es determinante. Pero yo creo que el país de un escritor ni siquiera diría que es su lengua, que es otra cosa que se suele decir. En general se suele decir el país de un escritor no es su lugar de nacimiento, sino su lengua. Yo creo que el país de un escritor es su biblioteca, lo que ha leído y su infancia y lo que ha vivido. Y ahí en la infancia sí, es donde más compartimos los escritores de un mismo país. Pero creo realmente que por suerte, lo que hace de cada uno de nosotros un escritor distinto y una persona distinta es lo que hemos vivido y lo que hemos leído. Y aún si hubiésemos leído los mismos libros, cómo los hemos leído y en el orden en que los hemos leído. Yo creo en eso, básicamente. Por supuesto, me reconozco y tengo una simpatía muy grande con autores argentinos de mi generación, pero me pasa mucho también de reconocerme más y de sentir más empatía con escritores de otros idiomas, o de otras lenguas, de otras culturas, que con un escritor que por algún azar del destino nació a pocos kilómetros de mi casa. Sigue, si quieres. Sí, es que no sé muy bien cómo era la pregunta. No, retomando, digamos, con lo que dijo Eduardo, entonces esa máxima de Pessoa que dice que mi patria es la lengua portuguesa no sería aplicable. Bueno, lo que pasa es que tú has vivido en Portugal, ¿cierto? Sí, pero bueno, claro, la lengua es la herramienta con la que nosotros trabajamos, ¿no? Y entonces pues utilizamos el lenguaje como ese signo mediante el cual pues buscamos la mayor verosimilitud posible en la ficción, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, no sé. Y para hablar de la relación entre, ustedes son dos escritores que han vivido en varios países. ¿Cómo ven ustedes la relación entre la escritura y el espacio en el que han habitado ustedes, pero también el espacio que inventan en sus ficciones? ¿Cuál es la relación con eso? Bueno, supongo que te refieres si a la hora de, o sea, si podemos escribir de sitios desconocidos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo normalmente escribo de sitios que conozco, pero ellos por una cuestión de comodidad. Sin embargo, yo a veces me pregunto, o me estaba preguntando hoy pensando cuando venía aquí, si en algunas de mis novelas que hablo de Barcelona de principios de siglo, pues yo no la conocía tampoco, ¿no? Hasta qué punto yo conozco esa ciudad, ¿no? Hasta qué punto yo conozco un pueblo pequeño donde se desarrolla a través de mis novelas, ¿no? En una época de la posguerra que yo no viví, ¿no? Pues no lo conozco, sí que conozco la Barcelona de mi infancia y todo esto, ¿no? Entonces,
uno pues para crear ese espacio pues también se tiene que documentar y tal, ¿no? Lo que ocurre aquí es que depende de qué valor le quieras dar tú al espacio en una novela, ¿no? Si tú quieres construir una novela en la que el espacio sea también un protagonista, no un personaje, pues evidentemente que tendrás que trabajarlo muchísimo más, ¿no? Si yo hago una novela sobre una familia desestructurada, por ejemplo, que hay en todas partes, tampoco es tan imprescindible trabajar ese espacio, porque da igual que pase en Madrid o en Buenos Aires, ¿no? Pero si yo quiero hacer una novela como Tres tristes tigres, pues tiene que ser en La Habana, ¿no? Irremediablemente, ¿no? Entonces cada uno se enfrenta al espacio según creo yo, en función de la historia, ¿no? De la medida de la historia, ¿no? En función de si es imprescindible o no para lo que aporta la historia. Hay autores, hay escritores para los que un espacio pues es fundamental, ¿no? Porque dan prioridad al espacio o al trabajo del lenguaje, al arneramiento de las frases y tal. Hay otros que dan prioridad a los personajes, a los diálogos, a la historia. En fin, ¿no? Cada escritor afortunadamente es un mundo, cada escritor tiene su poética y su retórica, ¿no? Y ya está. Bueno, que hable un poco Eduardo. Porque... Antes de darle la palabra a Eduardo, es un poco lo que haces tú en tu novela Los Baldrich. En ese caso específico, la ciudad de Barcelona es un elemento fundamental del desarrollo de tu trama, ¿cierto? Sí, en ese caso es una historia que no puede suceder en otro sitio, ¿no? Que no sea ese. Y es toda una reconstrucción de una ciudad, pues porque sí, pues porque quería que me gustan mucho esas novelas en las que la ciudad es un personaje, ¿no? Pues como el Ulises de Joyce, ¿no? Pues, sin embargo, no podemos decir que la Barcelona que reconstruyes sea la Barcelona de ese tiempo, sino es la Barcelona de tu ficción, ¿cierto? Claro, porque hay una Barcelona que sí que conozco y otra que desconozco y que tengo que reconstruirme y sobre la que tengo que inventarme. Lo que sí que me gustaría hablar con Eduardo es hasta qué punto un anacronismo, por ejemplo, puede perjudicar a la ficción, ¿no? Porque yo creo que en una novela, si yo escribo una biografía o escribo un artículo periodístico o un libro de historia, tengo que ser fiel a todo, ¿no? En cambio, si estoy escribiendo una novela, creo que hay un margen ahí de error, ¿no? ¿Qué piensas tú, Eduardo? Yo creo que sí, que tenemos el derecho al anacronismo, sobre todo si no es una novela histórica o que pretendes ilustrar didácticamente o literariamente una época, ¿no? Esa noción de novela histórica donde lo mejor que se puede decir del libro es que es exacto y es correcto, ¿no? Si la apuesta es literaria, me parece que tenemos todo el derecho y toda la libertad de hacerlo, sobre todo si somos conscientes. Es más interesante también, si traicionamos y jugamos un poco con la historia conscientemente, no está mal. ¿Y tú te atreverías a escribir una historia sobre un lugar que no conoces? Sí, de hecho es mi sino un poco. Cuando tú preguntabas sobre el espacio, ¿Y cómo lo haces para...? Es que tal vez me resulta no difícil hacerlo o tiendo a hacer este tipo de locuras porque tampoco hago una literatura realista y eso me parece que me permite usar los espacios como excusas, ¿no? Un poco como decía Jarry, esta acción ocurre en Polonia, es decir, en ningún lado, ¿no? Sí. Es un poco eso, usar lugares casi como un modo de romper también el realismo. Pero creo que hay ciertas novelas o ciertas miradas que lo permiten más que otras, ¿no? Mis primeras dos novelas están ambientadas doblemente en el extranjero, porque están ambientadas en una ciudad inventada de Portugal
y la otra en Londres, pero además en el pasado, ¿no? Que no recuerdo qué escritor decía que el pasado es un país extranjero, o sea, es como ir 2 veces al extranjero esto. Pero bueno, son novelas, no son novelas fantásticas, pero son novelas con bastante libertad, no quieren ser novelas realistas. La tercera, que yo ambienté en Buenos Aires, habla de la dictadura, habla de lo que era ser joven o niño en la dictadura en la Argentina, y es así, yo no la podría haber puesto en otro lugar. Ahí no podría ni hubiese querido, quería escribir ese libro. Y para ti, en ti hay, bueno, perdona que Sí. ¿Y en ti ha influido el haber vivido en muchos otros lugares? En realidad yo creo que cuando yo escribí mi primera novela que transcurre en esa ciudad inventada de Portugal, yo casi no había salido de Argentina. Y de hecho salí en el medio de la escritura de esa novela por un accidente, por una beca que me dieron. Y a partir de ahí no paré de viajar. Pero creo que ese impulso estaba de antes y sin hacer de esto una terapia, porque ya si no me acuesto aquí, pero creo que eso viene sobre todo del hecho de que mi padre era extranjero, de haber tenido un padre extranjero en la casa. Y también mi distancia frente al nacionalismo y todo eso creo que también viene de ahí. De una mirada del mundo que relativiza bastante la idea de tradición nacional y todo eso, ¿no? Por el hecho de haber tenido un padre que hablaba mal el español y con acento, y creo que eso me marcó mucho, supongo. Y a ti, bueno, es que me interesa, ¿no? ¿Tú das prioridad a la frase perfecta o a los personajes o...? Me gustaría pensar que existe la frase perfecta, pero tú sabes que detrás de esa frase perfecta corremos y siempre se nos escapa, ¿no? Pero el ideal de frase, no sé si perfecta, pero el ideal de frase, sí, la escritura, ¿no? Para mí es la prioridad. Pero bueno, es la prioridad, pero no por eso creo que haya que desatender ni los personajes ni la trama. Creo que ahí está el gran desafío y creo que en los últimos años, sobre todo en Argentina, había un gran debate. Parecía que había escritores que se dedicaban solo a la escritura y escritores que se dedicaban solo a idear historias y construir personajes. Y parecía que entre las dos opciones no había término medio. Y creo que sí que lo hay, y que hay muchos ejemplos de excelentes de literatura que nos muestran que las dos cosas son posibles, como en el cine, ¿no? Que se puede ser un maestro de la técnica y se pueden contar historias magníficas también. ¿Y tú? Yo doy prioridad a la historia, pero admiro a muchos escritores que pulen las frases hasta el infinito, ¿no? y que hacen frases maravillosas, ¿no? y perfectas, ¿no? Hay una novela que se llama Romanticismo de Manuel Longares, que es un escritor, vamos, maravilloso, ¿no? y es un placer leerlo. Sin embargo, yo a la hora de escribir cuido el lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero creo que doy más prioridad a otras cosas, ¿no? Al hilo de esto, es que yo me estoy leyendo este libro y he traído, justo estaba leyendo y he leído una cita y la he subrayado. ¿Qué libro es? Es el de Adam Thirlwell, ¿conoces? La novela muy... Y me ha gustado mucho, yo quería compartir esta cita, ¿no? Porque... Sí, claro. Mientras Flaubert estaba escribiendo, Madame Bovary le escribió una carta a Luis Collet, a su amante, ¿no? Y entonces le dijo, dice, cada párrafo es bueno en sí y estoy seguro de que hay páginas perfectas, pero precisamente por eso no funciona. Se trata de una serie de párrafos que no fluyen entre sí. Será preciso desatornillarlos, aflojarlas juntas. Y a mí esa cita me ha encantado, porque es verdad que para un escritor, el gran drama de un escritor es cuando a veces nos vemos obligados a renunciar a párrafos que nos parecen extraordinarios y magníficos, pero que no aportan nada a la historia, ¿no? Y duele mucho tirarlos a la basura. Yo no los tiro, los guardo para otra. Claro, los sacas de esa novela, pero los guardas para otra. Está bien, está muy bien. Bueno, pero es que hay un director de cine francés
que decía que es muy fácil eliminar las escenas malas. Lo difícil para un director es eliminar lo bueno, pero que no sirve para esa película. Y es verdad, eso es difícil. Pero a mí lo que no me gusta son las novelas o los escritores que hacen frases para impresionar al lector, ¿no? Eso tampoco me gusta. A mí me parece que es interesante, como en el caso de Flaubert. Flaubert es un escritor de un trabajo enorme, pero cuando uno lo lee, no es un exhibicionista de estilo. Bueno, el estilo es otro tema. No, pero no es un exhibicionista de frases, sí. Flaubert. Es decir, hay un trabajo de escritura enorme, pero no hay un exhibicionismo de ese trabajo. Y eso es lo que a mí me gusta, no el exhibicionismo, ¿no? Lograr el equilibrio entre esa tendencia a la perfección o a estar satisfecho con o esa manía, claro, me imagino, y el exhibicionismo y la pirueta por la pirueta es un momento, imagino, difícil en el proceso de composición, ¿o no? O por ejemplo, en tu caso, la historia y la trama es lo que... Es que lo que ocurre es que, claro, un capítulo, un párrafo, o sea, una historia se puede contar de muchas maneras, ¿no? Entonces, una sola palabra a veces puede cambiar toda una situación, ¿no? Una descripción, ¿no? Y entonces pero eso ya es un tema como de estilo, ¿no? Entonces, pues claro, yo siempre me acuerdo cuando estoy escribiendo, siempre me acuerdo del libro de Raymond Queneau, Exercice de Style, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que es un libro que cuenta 99 veces, si no recuerdo mal, la misma historia explicada de diferentes maneras, ¿no? Pero casi con las mismas palabras, ¿no? Sí, y una historia totalmente banal, un hombre que sube a un bus y ve que el otro pasajero tiene un botón, es de una banalidad absoluta. Eso demuestra lo complejo también que es, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? ¿Tú, Eduardo, no estuviste cercano al Ulipo? Yo soy miembro del Ulipo desde hace un año, sí. O sea que no es como nuestro santo para nosotros, sí. El Ulipo es el grupo que fundó Queneau, el Ouvraire de Literature Potentielle, el taller de literatura potencial. Y yo estoy en Ulipo ahora desde hace un año, y ese libro, que él lo escribió antes de que existiera Ulipo, pero bueno, es como el libro que crea un poco Ulipo. No, yo soy más joven, claro, más joven que Queneau, pero bueno, es que el grupo sigue, el grupo tiene... ¿Qué hace el Ulipo ahora? El Ulipo se junta una vez por mes, generalmente en París. Hay una reunión, 2 veces por mes, hay una reunión privada que es juntarnos y comentar ideas y cosas que hemos leído y cosas que se nos han ocurrido, etc. Y luego hay una lectura por mes en la Biblioteca Nacional de Francia, donde generalmente hay 7, 8, 9 personas, hay unos 20 miembros vivos de Ulipo hoy, y leemos textos en voz alta, para mostrar también que seguimos trabajando, ¿no? que hay escritores que siguen haciendo cosas, no tan conocidos como Queneau, como Perec o como Calvino, pero bueno, escritores, incluso algunos conocidos vivos como Jacques Roubaud, ¿no? O Paul Fournel, gente que sigue haciendo cosas. En cierto sentido, los trabajos del Ulipo serían una manera de rendirle homenaje al título de este festival, El lenguaje en su laberinto, ¿no? Sí, porque hay una frase muy famosa de Queneau que dice que un ulipiano es una rata que construye un laberinto para ver si puede luego salir de él, ¿no? Por el tema de la búsqueda de formas complejas. Y entonces, sí, lo del laberinto está cerca. Sí. Y en sus obras en el proceso de escritura hay una idea implícita, o por lo menos una figuración de un laberinto en el momento de escribir, ¿o no? Bueno, eso es permanente, ¿no? Claro. Sí que es verdad, ¿no? Que una novela tiene mucho de laberinto, pero lo que pasa es que cuando me siento a escribir yo procuro no pensar ya tengo bastante, ¿no? Tengo que pensar en que además, en cuidar el lenguaje, cuidar la técnica, que sea una buena historia, que el personaje malo caiga bien, ¿no? Y tal, y que todas esas cosas, y encima
tengo que pensar que quiero construir un laberinto para ver cómo salir, pues no, o sea, es demasiado complicado. O sea, me gusta que no sé, que sea lo más fácil posible, ¿no? Ya. Eduardo. A mí me gusta mucho pensar las novelas formalmente, es un vicio que tengo. Por supuesto, las novelas no nacen de una forma, nacen en general de un personaje o de una historia o del encuentro de un lugar y un personaje, o el encuentro de dos personajes, en general nacen de eso. Pero cuando tengo esa idea, no me alcanza, necesito tener en claro también quién va a narrar esa historia, cuál va a ser la perspectiva, cuál va a ser el narrador y qué forma va a tener. Si no tengo esas tres cosas, me cuesta lanzarme a escribir. Una vez que tengo eso, después me olvido de todo eso y Tiene trato dos de... paredes del laberinto. Sí, después lo traiciono, por supuesto, lo voy traicionando. Es bueno sorprenderse, si uno ya sabe todo lo que va a escribir es aburridísimo, ¿no? Uno tiene un punto de partida, tiene una idea, tiene certezas que luego la misma escritura las va modificando, las va cambiando, las va relativizando, pero en mi caso funciona así. Por suerte todos somos distintos y trabajamos de distintas maneras. Bueno, e incluso yo trato de cambiar de libro a libro también la forma de trabajar. Tengo un amigo escritor que empieza siempre por el final, ¿no? Y lo admiro profundamente porque, claro, yo soy todo lo contrario, ¿no? Yo no sé nunca lo que va a pasar, ¿no? Sí, hay escritores que empiezan por el título y que ya tienen el título desde el primer día y yo todavía estoy buscando el título de mi última novela que la terminé hace 6 meses y todavía no lo encuentro. Eso habría que hacer una tesis, ¿no?, de lo que sufrimos con los títulos, ¿no? Porque eso sí que cuesta, ¿no? Sí. No recuerdo qué escritor decía que una novela es como un organismo vivo que tiene sus propias leyes y que al cabo de un momento, cuando tú eres el escritor, ha cobrado vida propia y lo que hace es que te expulsa a ti y es el momento en el que ya es autónoma, independiente y camina por sí misma. ¿A ustedes les pasa eso en sus procesos de escritura? ¿La novela los patea? ¿O tienen el control de la escritura hasta el punto final? ¿Saben? ¿La novela decide cuándo se acaba o ustedes deciden cuándo se acaba la novela? O sea, yo en el proceso de escritura es que, al menos a mí me pasa, ¿no?, que hay días que... O sea, el concepto de trabajo, cuando estás escribiendo una novela, es un concepto complicado porque trabajar mucho puede ser escribir 2 frases o puede ser corregir 20 páginas, ¿no? Entonces, no sé, a ti supongo que te pasará. Sí, lo mismo. Hay un encuentro también muy famoso entre, que Eduardo Lago lo conoce bien, el encuentro entre James Joyce y un colega suyo en una estación en Zúrich, ¿no? Y cuando le estaba escribiendo el Ulises y le dice: ¿qué tal, señor Joyce, cómo ha avanzado mucho hoy? Dice: sí, he estado hoy 10 horas trabajando. Ah, ¿ha escrito muchas páginas? Dice: 2 frases, ¿no? O sea que... Sí, es totalmente relativo eso. A mí lo que me pasa no es que la novela me expulse a mí, pero hay un momento en el que la novela empieza a expulsar ciertas cosas, como empieza a ser cada vez más coherente en sí misma y ciertas cosas que yo pensaba incorporar o ciertas cosas que van apareciendo en el camino, hay cosas que la novela y yo incorporamos y hay otras que ya no van en la novela, está claro. Al principio la novela es maravillosa porque tú tienes la ilusión de que puede entrar todo. Es como cuando los primeros días de convivencia con la chica que has conocido la noche anterior. Todo es posible y a partir de que vas avanzando todo empieza a ser más concreto, ¿no? Y la novela ya va imponiendo la historia, va imponiendo también sus reglas, sus límites, ¿no? Desafortunadamente luego queda muy lejos de lo que tú creías que ibas a hacer, ¿no? Luego llega el momento en que ya no te gusta, ¿no? ¿no? Yo lo que me pasa es que hay un momento en que veo que empiezo como a girar y a girar en torno a lo mismo. Cuando veo que vuelvo a corregir, que vuelvo a poner el mismo verbo que había quitado la semana anterior y que lo vuelvo a poner y que lo vuelvo a quitar y que lo vuelvo a poner, ya ahí me parece que es un síntoma de que
ahí es cuando la novela me expulsa, ya está. Eduardo, una pregunta sí. te quería hacer, porque a mí sí que me ha pasado que, como estamos hablando del lenguaje y tal, ¿no? Del español, que desde que doy clases de español, lo cuido más, ¿no? Sí. ¿A ti te pasa? No? Yo no he dado clases de español, pero el hecho de haber vivido... Bueno, tú estás dando clases en Francia y vas seguido, ¿no? Allí. Y el hecho de vivir afuera, de vivir en un país... Ya no hablemos de vivir en otro país de la misma lengua, que también es interesante como experiencia. Pero el hecho de vivir en un país donde se habla otra lengua, no solo te lo hace cuidar, sino que creo que te vuelve mucho más autoconsciente, ¿no? de la lengua. Ya de por sí creo que los que escribimos somos bastante autoconscientes con la lengua, pero el hecho de vivir en un país donde se habla otro idioma te hace ser mucho más autoconsciente de tu idioma, ¿no? Del español en general e incluso de las modalidades argentinas. Yo he descubierto cosas rarísimas viviendo en Francia, ¿no? De cosas que creía que eran propias del lunfardo o del habla argentina y que he descubierto que tienen que ver con modismos franceses, cosas muy sorprendentes. Y a la vez puedes recuperar palabras que se han perdido por tu alto grado de conciencia, pero el hecho de estar afuera de tu país y de tu lengua no hace que pierdas de alguna manera los cambios más nuevos o recientes del lenguaje. Sí, sin dudas, sin dudas. Más allá de que hoy puedes pasarte el día entero escuchando la radio de tu país en directo con internet. Creo que el corte no es el mismo que hace 20 o 30 años, ¿no? Pero sí, sin dudas. Yo lo siento, tal vez no lo siento muchísimo porque no soy un escritor que trabaje con la oralidad contemporánea mucho. Si fuera una especie de Raymond Carver lo sentiría muchísimo. Como no es mi materia prima por excelencia, lo siento menos. Pero de hecho, en algún momento tuve la necesidad de volver a la Argentina un poco por eso también. Porque sentía que tenía que retomar un poco, que me estaba perdiendo el hilo de una película, ¿no? Tenía que retomar cosas. No sé cómo. ¿Tus novelas están escritas en español o en porteño? Entonces, no son muy porteñas mis novelas, no. Sí, la novela esta, la transcurre en Argentina, ¿no? ¿Y tú sí que crees que hay un español de América y un español? ¿O para ti es... No, creo que además hay español, no es el mismo el español de Argentina que el español de México, no. Me parece que sería, no sé, que sería peligroso simplificar todo el español de América en uno solo, ¿no? Me imagino que hasta en España no es lo mismo el español no sé, oralmente, por supuesto. Oralmente no. Pero me pregunto qué pasa en el País Vasco o en Galicia o en Cataluña donde hay otra lengua que tiene un peso fuerte. Me pregunto si no interfiere, si no tiñe, si no tiñe un poco también, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, a mí, claro, yo soy catalán, hablo en catalán con mi madre y escribo en español, todavía no sé. ¿Nunca has escrito en catalán? Sí. ¿Sí? Pero decidí escribir las novelas en español y claro, están como llenas de catalanismos, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero eso no es como... No me parece tan grave, ¿no? Sí. Afortunadamente, en el ámbito literario en español no ocurre lo que ocurre con el ámbito literario en portugués, en lengua portuguesa, donde sobre todo hacia Brasil los libros de escritores portugueses que llegan a Brasil son en algunos casos convertidos al portugués de Brasil. Afortunadamente, en nuestro sistema en español somos todavía capaces de leer a un catalán, a un vasco, a un español del siglo XVIII o a un mexicano en su lengua y la comprensión se mantiene, ¿no? Sí, es cierto. Aunque pierdas algunos matices, pero sí. no... Es cierto, más allá de que a veces hay presiones. Yo cuando estaba publicando mi segunda novela,
La había publicado primero en Argentina y luego la publicó Tusquets en España, y me habían sugerido de hacer algunos pequeños cambios. Y mi primera reacción fue decir no. Pero luego leí toda la lista y había uno de toda la lista que lo acepté porque es verdad que generaba un equívoco muy peligroso, y sobre todo porque dije, esto yo lo podría haber escrito, era el único caso, lo demás no, porque era inverosímil, yo jamás hubiese escrito eso además. O sea que tienes dos novelas, una con Hay una una palabra distinta, sí, una palabra distinta. ¿Eh? Sí. Pero, sí, invito a que la busquen. Pero, ¿qué iba a decir? Pero eso ocurre con las traducciones. Claro. Eso sí ocurre con las traducciones. Me ha pasado de hacer traducciones para editoriales de México o de España y que me las han cambiado bastante. E incluso demasiado ya, y sin avisarme. Y luego aparece la traducción con mi firma y con giros mexicanos. Mexicanos o españoles que yo, es más, desconozco, o sea, jamás hubiese escrito. Pero bueno, es una traducción. No digo que no sea grave, ¿no? Pero tal vez el lector lo entienda o lo puede imaginar más. Vale. Estamos un poco cortos de tiempo porque Eduardo tiene otro compromiso en el Gimnasio Moderno a las 6, pero sí quisiera 5 minutos de preguntas del público, si tienen alguna pregunta, alguna duda a hacerle a los escritores. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. No sé si ustedes conozcan un escritor mexicano que se llama Enrique Serna. Él tiene una novela que se llama La sangre erguida. En esta novela la particularidad es que sucede en Barcelona y son 3 personajes idiosincráticos de estas nacionalidades, como es la Argentina, un español y un mexicano. Entonces, al yo leerla, pues se entiende y se comprende esos regionalismos nuestros del español nacional colombiano, por decirlo, si se llegan a entender. Esta novela, el planteamiento es el erotismo y un poco contar lo que sucede con estos nacionales argentino, mexicano, en una Barcelona que está en el marco de ese comunitarismo que hoy está medio en crisis, que es la Unión Europea. Entonces, la novela plantea un problema con el lenguaje, ¿no? Para mí, pues yo soy un buen lector, la comprendo completamente porque conozco los 3 idiomas, digamos. Pero hasta dónde esos regionalismos empiezan como a defenderse en cada nacionalidad, o sea, una especie de balcanización en el lenguaje, que a veces no se entiende muy bien en otras partes. Sí. Cuando en España dan a veces cine argentino, sobre todo cine donde hay muy contemporáneo, donde hay una oralidad muy popular, en la entrada dan una especie de glosario para los espectadores. Es muy interesante esto. Hay una novela de Alberto Mangel que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que también tiene un procedimiento muy parecido. Es más, hay distintos narradores, tiene distintos capítulos, y hay un momento que está narrado por un mexicano, un momento que está narrado por un argentino, un momento que está narrado por un cubano, y es interesante porque ¿cuál es el lenguaje de esa novela? ¿No? Está como puesto en duda todo eso. Y luego algo parecido ocurre con las novelas de Andrés Neumann, que es un escritor nacido en Argentina, de padres argentinos, pero que fue muy joven a España. Y Andrés lo que hace es contar un poco la historia tanto de su infancia como del pasado de su familia. Y el narrador es español. El narrador de las novelas de Andrés, en general, es español. La voz narradora es española, pero los personajes son absolutamente argentinos, y ahí hay una tensión entre los dos códigos que para mí es riquísima,
y que fue en su momento muy criticada en algunos medios. Recuerdo cuando la novela fue publicada en la Argentina que un comentario decía: es hora de que Andrés Neumann elija o se decida en qué idioma va a escribir, cuando justamente la riqueza para mí del libro, y además Andrés era muy consciente de esto, era esa justamente, ¿no? Cuando hablo de que las literaturas nacionales están cada vez más, el concepto está cada vez más debilitado en este mundo donde todo el mundo viaja y todo el mundo se desplaza, creo que estos casos lo ilustran muy bien. Una última pregunta breve, si la hay. Muy buenas tardes, muchas gracias. Cuando están escribiendo una novela y pues no saben cómo terminarla, ¿alguna vez han acudido a un amigo como coautor o se inspiran en algún otro escritor, pues para antes de descartarla, sino más bien cómo culminarla? Vale. En mi caso sí, porque soy muy inseguro, ¿no? Y yo nunca estoy seguro de nada y entonces pues acudo continuamente a amigos no sé, sí, sí, no, es verdad, ¿no? Acudo a amigos, les cuento la historia, qué puede pasar, porque es que en realidad la literatura, o sea, una novela, la literatura son matices, ¿no? Lo que da valor a una novela para mí son los matices, ¿no? Los pequeños detalles. Nabokov decía que hay que acariciar los detalles. Y cuando hablas con gente, muchas veces pues aparecen detalles que tú no, o sea, inesperados, que te ayudan muchísimo, ¿no? O sea, entonces, sí. Sí, incluso a veces uno no pide ayuda a un amigo, pero simplemente le cuenta, y a partir de las preguntas que él te hace, te das cuenta también de todo lo que no sabes y de todos los matices y todas las riquezas que hay y que no estás viendo, ¿no? Es muy rico todo eso. Pero claro, es que escribir es desconfiar, es la inseguridad, ¿no? Total, ¿no? Pero claro, ojalá pudiéramos estar seguros, ¿no? de todo. Muchas gracias. Una segunda pregunta. ¿Ustedes se dirigen alguna vez a grupos de jóvenes para hablarles de sus experiencias, de todo lo que han vivido durante el trayecto de su carrera, de su profesión? Sí, a veces sí, ¿no? Claro. Lo digo porque es que lo que pasa es que yo soy promotora cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge de Funza. Sí. Y nosotros hacemos un evento siempre mensual del encuentro con el escritor. Sí. Abarcamos lo que es la población juvenil, porque consideramos que ahí es donde está, digamos, la premura para hablar de todas estas experiencias, para que estos chicos se encaminen en algo tan bonito que es la literatura. Sí, vamos, yo ahí estoy contigo, ¿no? Porque es verdad que cuando yo era pequeño y vino un escritor a mi colegio, descubrí un nuevo mundo. Y yo creo que, bueno, no sé si por culpa de ese encuentro yo soy escritor o no sé si es tan bestia, ¿no? Pero sí que me aportó muchísimo. Además, yo pienso que lo más importante, lo que da, o sea, lo más importante es la cultura, ¿no? O sea, quiero decir, para un país y tal, ¿no? O sea, un país es más conocido por, o sea, quiero decir que la memoria, ¿no? La memoria es mucho más generosa con los artistas que con los políticos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo a mis alumnos pues muchas veces les digo, oye, ¿por qué el cementerio del Père Lachaise en París siempre está llena la tumba de Jim Morrison, ¿no? Bueno, pues está llena porque Jim Morrison ha conmovido a mucha gente, ¿no? O sea, lo que mueve el mundo es el dinero, pero lo que conmueve al mundo es pues la literatura, la música, la pintura, el arte, ¿no? Entonces, todos estos encuentros y todas estas experiencias, pues yo creo que aportan mucho. Yo he sido muy feliz yendo a colegios a dar charlas y tal, ¿no? Porque voy con esa ilusión y recuerdo ese día en que vino un escritor al colegio, ¿no? Y
y contó todo eso, ¿no? Entonces, a ver, nosotros decimos que escribir es un oficio lleno de inseguridades y que hay que trabajar mucho y tal, ¿no? Pero es un oficio fantástico, ¿no? Y fascinante. Muy brevemente, Eduardo, las últimas palabras porque nos tenemos que ir. No, agregar a eso que sí, que cada tanto he tenido y tengo invitaciones, no solo a ir a escuelas, también a veces a ir a hogares de ancianos, ¿no? Y es fascinante. Me ha tocado incluso alguna vez dar pequeños talleres de escritura, muy simples, casi lúdicos, ¿no? En escuelas. Y es interesante los comentarios que uno recibe. El hecho de que para algunos chicos ya es sorprendente ver que hay escritores vivos. Ellos creen que todos los escritores están muertos. Porque, bueno, el concepto de literatura y la idea solemne de literatura que se da a veces en la escuela, es lógico que les haga pensar que todos los escritores están muertos. Tal vez nosotros estamos muertos, pero tratamos de no. Y es interesante que ellos se den cuenta de que no, que los escritores están vivos y se toman el metro y van a verlos y después de ahí van a sí. Bueno, con estas palabras esperanzadoras le doy las gracias a Eduardo Berti y a Use la Voz por haber participado y gracias a ustedes por haber asistido. Gracias.